Vamos entonces con el primer capítulo, que se trata de el ser humano y su totalidad. Esto tiene 3 partes y hoy vamos a tocar la introducción y la estructura bipolar del ser humano. No estamos y no vamos a hablar de lo que nos llega por allí, de la conducta bipolar cuando una persona está alienada y tiene conductas cuestionables porque actúa de una manera o de otra en determinadas circunstancias. Aquí vamos a estudiar lo que nos presenta la maestra Juana de Ángelis desde la espiritualidad, con su psicología transpersonal, fundándose sus conceptos en Carl Gustav Jung, un psicoanalista, discípulo de Sigmund Freud, y ella se ampara porque ha sido la psicología que le brinda a ella la oportunidad de ampliarnos a nosotros el concepto transpersonal en la conducta nuestra del pasado, del presente y de la construcción de nuestro futuro. Entonces nos dice ella que el ser humano está organizado de una manera compleja, que no podemos hacernos un concepto por lo que veamos superficialmente. ¿Qué es lo que nosotros vemos en el ser humano? El físico. Pero el ser humano no es el físico. El ser humano es un espíritu que tiene un cuerpo para su espíritu y un cuerpo somático, un cuerpo físico a través del cual se expresa, se comunica y hace su vida social. Y nos dice ella que la constitución del ser humano exige que se le estudie a profundidad. Entonces no nos vamos a quedar en el físico, me refiero a las dolencias físicas, sino a lo profundo que hay en el alma de cada uno de nosotros. Nos dice ella que el ser humano es de origen divino en su esencia y que a través de los milenios y de los procesos reencarnatorios desarrollamos la inteligencia y desarrollamos de una manera extraordinaria el sentimiento. Nosotros fuimos creados simples e ignorantes, todos los genios, todos los niños que nacen con su genialidad son espíritus que han atravesado, han transmigrado muchísimas vidas y han adquirido esas conquistas con las cuales se presentan, ya sea en las artes, ya sea en la filosofía, ya sea en las ciencias puras, ya sea en la astronomía. No hay una genialidad regalada por el Creador para esas criaturas. Sencillamente hay un esfuerzo y un trabajo del espíritu a través de los milenios de sus existencias. ¿Cómo comenzaron los genios? Sencillos e ignorantes. Todos hemos comenzado desde el mismo punto de partida, lo cual habla de la justicia indefectible de Dios. Nos dice ella que a través de esos milenios hemos atravesado las diversas fases de la cristalización en el reino mineral, de la sensibilidad en el reino vegetal, de la percepción instintiva en el reino animal, hasta alcanzar en el reino hominal en el cual estamos, la conciencia y la inteligencia, permaneciendo momentáneamente en la experiencia virtual. Es decir, hoy nos encontramos como seres virtuales, nos comunicamos a través de la tecnología. Puede ser el correo electrónico. Ya miren ustedes que ya prácticamente las tarjetas de Navidad se acabaron, las creamos y las enviamos por correo y después yo de un ratico de verlas las borro y no ha pasado, no hay basura en ese sentido. Nos comunicamos a través del correo, a través de los mensajes, a través de las redes sociales, de Facebook, Instagram, Twitter, todo lo que nosotros tenemos al alcance
Y es muy poquito el número de personas que no tienen hoy por hoy un celular, así sea un Sysbén. Muy poquito el número. Y les cuento algo, que en una ocasión Edilza, mi compañera de la vida, hace años ya, harán unos 6 o 7 años ya, ella no quería celular porque eso era como muy complicado. Sin embargo, su hija tenía celular y después me dijo, yo voy a tener que comprarme un celular, pero se demoraba, y llegó la señora de los bollos y paró en la puerta de la casa y le timbró el celular. La señora de los bollos tiene celular, así que yo mañana compro el mío. Y a partir de ese momento nos damos cuenta, tú vas a una ferretería y el señor de la carretilla con su mulo, con su bestia, le avisan a que hay una carga y el señor llega y te recoge la carga con el celular. Entonces eso hace que nosotros hoy por hoy seamos seres virtuales, ¿verdad? Entonces, comenzamos desde el inicio de nuestra vida. ¿Cómo es el hombre primitivo? Salvaje. ¿Cómo llega el hombre al reino nominal? Con todas las características de una bestia, a defenderse de las inclemencias, con una inteligencia rudimentaria a expensas a desarrollarse. Y en ese momento, el ser humano de ese entonces no tiene un lenguaje para comunicarse. Hay un silencio profundo en esos momentos de la vida de nosotros. Todos hemos pasado por ese periodo de primitivismo y de salvajismo. Entonces, más adelante, logra el ser humano, con sus procesos reencarnatorios, logra verbalizar el pensamiento. Aquello que tiene en su mente empieza a decirlo con vocablos, con monosílabos, luego con palabras más larguitas, luego con frases cortas, hasta poder entablar entre las tribus, entre ellos, lenguajes que le permitían comprenderse entre ellos mismos. Todo eso se llama proceso de evolución. Pasamos por allí, ahora no hay quien nos calle, pasamos por allí. Entonces nos dice, entonces cuando ya el hombre logra hablar, cuando ya el ser humano logra expresarse, está dispuesto a describir lo que es la belleza, lo que son las formas, lo que es la vida, lo que es el paisaje, la naturaleza en todas sus expresiones. En ese periodo él desarrolla cierta cultura, ciertas artes. Ustedes saben lo valioso que es encontrar una vajilla de 12.000 años antes de Cristo. Eso tiene un valor porque está hablando de la cultura nuestra de ese periodo. Nos está diciendo que en ese entonces el ser humano podía manipular el barro de la tierra, crear vasijas, crear platos, crear vasos, usar la manera de alimentarse, así como crea los palafitos inicialmente con sus techos para poderse abrigar del sol y de la lluvia. Y en ese momento ellos empiezan a encontrar y a descubrir los secretos de la naturaleza, ensayando audazmente los pasos en el empirismo. ¿Cuál es el empirismo? Esa medicina empírica de tomar las hojas de los árboles y saber que esta hoja alivia, quita el dolor, anestesia, desinflama. La medicina primaria la descubren nuestros antepasados en aquel momento, cuando por necesidad ven a sus seres queridos padeciendo de fiebres altas, de convulsiones, y ellos son también asistidos. Es la pregunta. En ese momento en que somos seres primitivos en evolución, camino a la civilización, no tenemos un equipo espiritual que nos inspira, nos induce, nos intuye. Lo tenemos. Por eso tenemos los médicos, digamos, rústicos de ese momento,
que logran percibir de la espiritualidad que los acompaña los recursos para poder llevar el alivio dentro de ellos mismos. Entonces, gracias a esa conquista pudo transformar las palabras terrestres y las estructuras de algunas partes del planeta con el conocimiento de los fenómenos sísmicos. Es decir, ya el hombre evoluciona, ya el hombre se comunica, ya el hombre habla, se da cuenta que X río en determinada época se desborda, ellos piensan, vamos a conseguir piedras y empiezan a colocar sí, pero eso tiene un nombre, represas, empiezan a colocar las represas para contener las inundaciones. También se dan cuenta que cuando hay sequía, las plantaciones mueren, entonces ellos también buscan los recursos de que haya unos riegos, entre comillas artificiales, unos riegos para que por lo menos el maíz no se muera, ellos poder tener el alimento. Todo eso hace que el ser espiritual desarrolle su inteligencia y pueda modificar los paisajes que el planeta tiene en ese momento. Dice que se aprovecha de los conocimientos sísmicos y ambientales, atmosféricos y marítimos. El hombre sabe cuando hay lluvia, puede recoger agua, almacenarla, servirse de ella. Y también puede prever, no prevenir, los acontecimientos calamitosos. Hoy nosotros sabemos que en aquel entonces ellos podían mirar cuándo iba a suceder algo. Digamos, hoy por hoy, si hay un anuncio de una lluvia fuerte, tropical, de un frente frío, ¿qué podemos hacer? ¿Detener el frente frío? No. ¿Detener la lluvia? No. Pero sí protegernos de que la lluvia no nos inunde la casa y no nos las arrebate. Entonces, prever todas las situaciones calamitosas, todo eso es parte del desarrollo de la inteligencia del ser. Alcanzó grandes niveles en el combate de las enfermedades, especialmente las de carácter pandémico, tropicales, infectocontagiosas, así como algunos males degenerativos, de los trastornos psíquicos del comportamiento, y ha mejorado de esa manera la longevidad del ser humano. El promedio de vida de nosotros ha mejorado. Hace poquitico, digo yo hace poquito, una señora de 50 años era una vieja. Hoy una señora de 50 años está en su papel, está apenas buscando para casarse. Está buscando novio. Exacto. Y los señores también. Entonces eso indica que la calidad y la longevidad de vida han mejorado. Porque ha habido, de pronto, los estudios les han llevado a tener una mejor alimentación, se han dado cuenta de aquello que es dañino. Entonces, lo ideal es que vivamos 120, 130 años, pero para eso hay que estar con buenos hábitos, muy buenos hábitos. Una señora japonesa que la presentaron hoy, que la más longeva 116. Y lúcida. Y lúcida. Tenía su audífono. Y hace poquito en uno de los programas de Don Francisco mostraron a una señora que cumplía sus 100 años y ella misma se regaló un carro. Entonces, cuando nosotros entendemos que todo eso es posible, y es porque el mismo ser humano ha ido desarrollando, encontrando los recursos para facilitarle a la comunidad un mejor nivel de vida. Dice que el ser humano logró penetrar en el casi insondable misterio del macro y del microcosmos. Es decir, el mundo en miniatura a través de la microbiología y el macrocosmos a través de la astronomía. Entonces, todo eso lo ha conseguido el hombre en sus investigaciones. Embelleció el planeta con edificaciones colosales. Podemos incluso remontarnos a la época de Salomón, el templo de Jerusalén, que hablaba de la grande arquitectura, los jardines colgantes de Babilonia, de aquel entonces, para no mencionar toda la arquitectura que se da ahora en Dubái.
todos los edificios artificiales hechos como el hombre quiere que se vean, como una hoja de palma, y que el agua entre así, salga en los puertos así. El hombre está confeccionando al planeta a su gusto. Y dice que construyó hogares y santuarios confortables, así como hospitales, escuelas y fábricas con excelentes condiciones de dignidad para quienes trabajan en ello. ¿Qué estamos viendo? El proceso evolutivo del ser humano, que fue creado simple, sencillo, ignorante, pero que a través de las reencarnaciones va enriqueciendo su inteligencia y va desarrollando físicamente, psicológicamente, socialmente. Entonces, gracias a la tecnología que también descubrió y perfeccionó, produjo los grandes vehículos que transitan hoy a grandes velocidades. Los primeros no tanto, los Ford, por ejemplo. Entonces, hoy tenemos vehículos que transitan a grandes velocidades en rutas terrestres y en rutas espaciales. Tenemos sondas que pueden penetrar el espacio y tomar fotos y mandarlas a la Tierra y mirar cómo está la superficie de determinado planeta, de su constitución. Todo eso es ciencia de avanzada que el hombre hoy ha podido lograr. También en rutas oceánicas y submarinas favoreció la comunicación por medio de instrumentos de alta y eficiente precisión que brindan confort y alegría mediante espectáculos del arte y de ciencia al alcance de millones y millones de personas. Entonces, entre el hombre primitivo y el hombre moderno hay un abismo enorme, superado por incontables realizaciones y sacrificios que lo dignifican todavía más y lo impulsan a que avancen continuamente hacia el infinito. ¿Cuál es la diferencia entre el primitivo y el hombre civilizado, tecnológico, investigador y científico? Un abismo de conocimiento. ¿Y qué le ha costado al ser humano en ese espacio de tiempo? Abnegación, entrega, sacrificio. Muchos investigadores se aíslan en un aislamiento no egoísta, en un aislamiento para poder darle a la humanidad un invento para superar una enfermedad o para mejorar su vida. Pero resulta que viene entonces lo importante de esto, que la naturaleza fragmentada aún no puede controlar la agresividad, mucho conocimiento y poca reforma moral. Ahí está. Este es el tratado de Juana de Ángeles. Pese a los valiosos recursos de la educación y de la instrucción, que no es lo mismo educación e instrucción, del conocimiento y de la lógica, así como de la identificación de todos los elementos que forman la vida feliz y apacible o que se desacreditan en el orden de la evolución. Han predominado los instintos en detrimento de la razón, el egoísmo en detrimento del altruismo y la naturaleza animal frente a la naturaleza espiritual. Entonces, dentro de todo ese proceso de crecimiento intelectual, tenemos fragmentaciones en el crecimiento moral. Los sentimientos se demoran mucho para acrisolarse, porque predomina más lo instintivo, predomina más el egoísmo. La fijación en el cuerpo y en sus necesidades, tanto auténticas como falsas, desarrolló en el hombre ambiciones desmedidas que al principio eran básicas para la conservación de la especie, de la vida, pero que más tarde sirvieron como un recurso de poder para gozar, lo cual dio paso a la inferioridad moral aún no superada, que lo vincula con las pasiones primitivas. Encontramos seres, hombres y mujeres, con un grado intelectual elevado, pero arrasando en sus pasiones primitivas todo lo que encuentra a su paso. No hay calidad moral, aunque haya calidad intelectual.
porque esa parte no ha sido continua, ha sido fragmentada. A pesar de todos los progresos filosóficos, sociológicos, éticos y morales, no logró en esas áreas un desarrollo semejante al que obtuvo en el comportamiento exterior. Es decir, no se logró el desarrollo continuo en esa parte íntima del ser. Esto sucedió porque la evolución exterior se logra con mayor facilidad que la de naturaleza interior, que impone vigilancia y sacrificios especiales en el área de los sentimientos y de la razón. Entonces lo exterior es más fácil, construir un carro es más fácil, construir un avión es más fácil, un barco es mucho más fácil, reformarse es más difícil. Reforma del carácter, dulcificarse, apaciguarse. Entonces, cuando nosotros encontramos que todas esas virtudes están allí en el mostrador para que nosotros las trabajemos, las logremos, las hagamos nuestras, la parte intelectual, la parte exterior, la parte, digamos, de los acontecimientos notables sigue adelante. Pero el ser en sí está rezagado en su crecimiento moral. Aunque en la actualidad se jacte de ser civilizado y educado, no ha conseguido evitar las guerras. Hay guerras intestinas y externas, y frías, y de fronteras, y hay guerras en el hogar, internas. Entonces, si no hemos logrado pacificarnos en el hogar, ¿qué podemos exigirle a los demás? Que tienen otro tipo de intereses. Y nos dice que al mismo tiempo promueve y se vale de notables descubrimientos que canaliza hacia el crimen y la destrucción, víctima de la mezquindad y de los conflictos internos que lo oprimen dolorosamente. Ayer veíamos en una charla que hacía en el canal de España que quizá lo que más cause problemas al planeta es la mano del hombre, más que los tsunamis, más que los terremotos, más que los fenómenos telúricos, sísmicos, porque es que el hombre puede crear armas nucleares, armas biológicas, puede crear incluso con su palabra guerras familiares, entonces intrigas con su maledicencia, y todo aquello va en perjuicio real del crecimiento de la sociedad. Entonces, cuando nosotros encontramos que los males que le vienen a la tierra, las calamidades que se nos avecinan, tienen la mano del hombre en la mitad. Con qué tristeza tenemos que registrar eso. Junto a ese tremendo infortunio se multiplican las calamidades que no ha sabido controlar, de modo que convirtió su hábitat en un campo de batalla, en una cárcel de humillaciones, en un reducto de temor y de inseguridad que le producen estertores y agonía. Es decir, nosotros cargamos dentro de nosotros la amargura de no crecer, los defectos de no avanzar, los defectos de no progresar moralmente, y llevamos esa amargura donde quiera que estemos, laboralmente, familiarmente, socialmente. No nos importa a nadie, no respetamos a nadie. Si se nos voló, golpeamos la mesa, golpeamos el escritorio, golpeamos las ventanas, incluso golpeamos la pared y nos hacemos un daño por un momento de rabia, porque no controlamos el carácter. No estamos educados para controlarnos, y eso lo que genera es esa violencia. Inseguro el hombre en su trayectoria destruye la fuente de los recursos naturales, amenazando a la naturaleza y a todos sus elementos, los cuales se encargan de que más adelante él sufra en caso de
de que no modere el empleo de los recursos renovables que se encuentran a su disposición. Nosotros vamos quizá a tener crisis de agua. Colombia es uno de los países más ricos en hidrografía, pero si el agua no se cuida, si se sigue envenenando, si seguimos echando cadáveres de perros, o vendiéndoselo a los españoles. Exacto, o negociando económicamente nuestros recursos, nosotros, el pueblo en sí, las bases, son las que van a sufrir. Hoy tenemos noticias que tal hora, 12 horas sin agua en tal sector, y resulta que no es ese sector, son 20 sectores alrededor. Entonces, todo eso es parte del daño que nosotros estamos haciéndole a nuestras cuencas. Con todo eso, con todos esos nefastos acontecimientos que son hijos de la fragmentación interior, de las herencias ancestrales y de las malas inclinaciones. Entonces, ¿dónde tenemos que enfocar nuestro trabajo? En las malas inclinaciones, en vencer aquellas herencias ancestrales que bien leíamos el jueves en el libro Salud, que también lo recomendamos y que se apunten quienes quieran, porque vamos a hacer pedido del libro Salud. Allí veíamos la unión del espíritu en el proceso de la fecundación, cómo toma el ADN de los padres, y ese ADN trae una carga hereditaria, de la cual el espíritu asume o rechaza, de acuerdo a su reforma moral. Entonces nosotros lo que tenemos es que estudiar para poder llevar a buena práctica, a buen término, todo lo que nos brinda este conocimiento. Entonces, el objetivo esencial de la existencia humana desde el punto de vista psicológico, de acuerdo con el enfoque de Carl Gustav Jung, consiste en permitir que el individuo adquiera la totalidad del estado luminoso que le proporciona el equilibrio pleno de los polos opuestos. Entonces, el polo opuesto es la inteligencia desarrollada y el otro polo es la moral no desarrollada. Entonces, el objetivo realmente del punto de vista psicológico es que el hombre logre unir esos dos polos, armonizar aquella intelectualidad con aquel nivel moral. Carl Jung estableció que el ser humano posee una estructura bipolar que actúa entre esos dos estados diferentes de la constitución psicológica, como ocurre con los arquetipos animus y ánima. Entonces, cuando nosotros crecemos en ánima, porque tenemos muchas reencarnaciones como mujer, pero también hemos crecido como animus, porque hemos tenido muchas reencarnaciones como hombre, lograr el equilibrio de esas experiencias de una y otra orilla es lo que nos muestra a nosotros un ser equilibrado. Podríamos poner muchos ejemplos que nos brinda la literatura de seres que han logrado ese equilibrio entre el ánima y el animus. El más grande, pero que no tuvo las experiencias en la tierra, es Jesús. Cada vez que experimenta el ser humano una aspiración, el polo opuesto, esto me gusta, se subleva y lo conduce al otro lado de la cuestión. Entonces nosotros tenemos una muy buena intención, pero surge entonces el enemigo dentro de nosotros mismos que nos va a cuestionar esa aspiración que nosotros necesitamos. Todo comportamiento de naturaleza unilateral desencadena inmediatamente una reacción interna, inconsciente, en total imposición al interés. Entonces yo quiero conseguir esto, y de inmediato me dice la pereza, no, ¿qué te vas a poner en eso? Tú estás cansada, ya tú tienes tu edad, no te pongas a estudiar ahora. Entonces empieza esa lucha entre que yo quiero crecer en esto y la pereza que me está diciendo, mejor quédate en la casa, ves televisión. O el celular. No, novela, no te ves el partido del Junior, con Bucaramanga, total. Entonces vienen los dos polos a luchar dentro de mí, yo elijo. De hoy que
me propongo, me dispongo a ver la hora en el celular y termino en Facebook y se me olvidó que iba a ver la hora. Y no viste la hora. Y se te pasó una hora y no saliste del celular. Entonces, cuando el individuo se exalta con alguna forma de personalismo, está enmascarando la otra naturaleza que también es inherente a él. Las dos naturalezas son inherentes. El polo desarrollado y el polo adormecido que está esperando que se le haga su trabajo y que se desarrolle. Entonces, cuando el individuo se exalta, el otro polo trabaja y reacciona. Y vamos a ver, entonces viene esa lucha íntima de resolver qué es lo que realmente necesitamos hacer. Si se atribuye virtudes y valores relevantes, estos derivan de fantasías internas acerca de aquello que le gustaría ser sin que lo haya logrado. Entonces yo creo que yo soy humilde. Yo creo que yo soy respetuosa. Pero eso es lo que yo quisiera hacer y no lo he logrado. Entonces es una falsedad de mi parte decir que soy humilde o decir que soy respetuosa cuando me siento sola, lejos de aquí, de los lados del mercado, y me pisan el zapato o me chocan el carro y yo me sollo con vulgaridades. Entonces yo no he estado realmente cumpliendo con el respeto que debo a un incidente. ¿Estamos? Entonces nosotros vamos mirando. Entonces, si el hombre se atribuye virtudes y valores relevantes, y yo soy buena en esto, y yo sí hago, y yo pongo, yo subo, yo bajo, y yo me vivo alabando, esas son fantasías. Eso no es realidad. Un yo se opone al otro yo. O sea, nosotros tenemos dos yo, el yo intelectual y el yo moral, que tienen que acoplarse. Yo en una interminable lucha interior. Un yo en esa lucha. Uno es consciente, se mantiene alerta. El otro es inconsciente. Está adormecido. Pero se despierta cuando el despierto se acciona. Cuando el otro trabaja. Entonces el adormecido se pone las pilas para torpedear. Entonces cuando esas personas dicen, no, es que yo no quise ser grosero, es que soy grosera inconscientemente. Es consciente, porque ya el inconsciente se despertó con ganas de torpedear. Entonces el que sí está consciente tiene una responsabilidad, y nos dice Juan aquí, uno se encuentra en la razón, un yo en la razón y el otro yo en el sentimiento, o viceversa. La falta de vigilancia y de una saludable administración de ese oponente se manifiesta como un desvarío que impide al raciocinio lúcido la presencia de la razón. Entonces vemos que hay un yo en la razón, la lógica, analizamos, sacamos las conclusiones, pero hay un yo emocional por acá que nos está jalando la cuerda y nos está acabando con la poquita buena voluntad que tenemos de seguir adelante y nos empieza a perturbar. Entonces, la falta de vigilancia, ¿qué quiere decir? Que nosotros nos descuidamos de nosotros mismos, que cuando tenemos una reacción no analizamos si viene del sentimiento, si viene de la razón, si viene del yo consciente o del yo inconsciente. No lo analizamos, y quien nos da el golpe duro es el lado inferior. Nos torpedea el lado inferior, ennubla la razón que debe estar lúcida en este caso. Ese ser doble, por eso hablamos de un ser bipolar, ese ser doble está constituido, por un lado, como resultado del conocimiento adquirido, es decir, la razón me dice que ya estudié, que ya yo sé, que esto es así, que esto me lo explicaron, que yo lo entendí, lo quiero poner en práctica, pero el otro yo me dice que todavía no, que más de la otra semana, después de carnavales.
que después de Semana Santa. Entonces viene ese postergar. En la próxima reencarnación. Imagínense, ya nos toca en otro planeta. Entonces nos dice que ese doble ser está constituido por un lado como el resultado del conocimiento adquirido, de la experiencia vivida. Es decir, yo no solamente soy teórica y práctica, y eso me deja un conocimiento. Mientras que por el otro lado es totalmente desconocido y permanece oculto, pero atento. El otro yo está ahí cazándonos, esperando que demos esa oportunidad. El noble Gustavo Jung utiliza una imagen completa de lógica moderna cuando esclarece el ser humano. Esto es palabras de este psicoanalista. El ser humano vive como alguien cuya mano no sabe lo que hace la otra. ¿A quién se parece esto? ¿A quién recuerda esto? No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y él nos dice, esa es una imagen de lógica moderna, lo cual induce a recordar el pensamiento de Jesús cuando se refiere a la excelsa acción de la caridad. Da con la mano derecha sin que lo sepa tu mano izquierda. Jesús conocía las dos polaridades psicológicas del ser humano y por eso instaba al ser humano a amar con la intensidad necesaria para que su gesto de afecto sublime y consciente estuviera en plena concordancia con sus archivos inconscientes. Entonces es el amor la herramienta de trabajo para que nosotros podamos despertar y educar nuestros archivos inconscientes, porque el amor es un gesto sublime, que si nosotros lo practicamos intensamente, como el Maestro Jesús nos enseñó, amar al prójimo, honrar padre y madre, amar a los enemigos, en toda su misión fue la enseñanza del amor y de la humildad, para que nosotros pudiéramos remover de nuestro inconsciente todos esos archivos que van a molestarnos en la vida. Aquel que no logra armonizar los dos polos en una totalidad invariablemente es víctima de las expresiones desorganizadas del sentimiento que lo inducen a las emociones fuertes y descontroladas. Entonces, si nosotros no hacemos el trabajo de armonizar los dos polos, el de la razón y el de sentimiento, vamos a vernos enrollados, envueltos en corrientes realmente de emociones fuertes, de pasiones fuertes que no podemos controlar. Y no nos damos cuenta sino después que nos embarramos. Entonces ya hacer otro tipo de trabajo. Stevenson, el inspirado poeta escocés, tradujo muy bien esos dos polos en su genial obra El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Cuando el médico era víctima del monstruo que combinaba con él, que cohabitaba con él en su mundo interior, manifestando toda la inferioridad que el médico intentaba superar con su ministerio sacerdotal. Entonces había un monstruo dentro de este médico que además como que era sacerdote en Escocia, y él tenía esa lucha íntima. ¿Cuál era el monstruo realmente que él tenía? Manifestaciones de inferioridad. Y si nosotros miramos por noticias, no es que andamos averiguando nada, por noticias, como muchos seres que están investidos de un caso, digamos, de un cargo ministerial, fallan en ese sentido. Fallan porque no logran manejar su sexualidad, sus pasiones, su inferioridad. Hay violaciones, hay demasiado, es decir, una conducta tan reprochable, y entonces comienzan a cubrirse y a utilizar incluso las leyes, a modificarlas y a emparapetarlas con tal de no hacer la justicia que corresponde a nivel humano.
porque la justicia divina nos alcanzará siempre, en esta o en otras vidas. Siempre el tentáculo de la justicia divina nos tocará. En la tradición religiosa, esa polaridad se expresa como el bien y el mal, como el ángel y el demonio, que tienen su continuidad en el aspecto sociológico mediante los conceptos de lo correcto y lo incorrecto, y de lo que a veces llamamos las tinieblas y la luz, lo bello y lo feo. Esa dicotomía psicológica permanece en el ser humano, que no se encuentra en proceso de desarrollo emocional y espiritual. Entonces, si no hay una educación espiritual y emocional, siempre va a haber en el ser, por mucho conocimiento que tenga, esa desarmonía íntima. No va a saber controlar sus pasiones, no va a saber manejar su inferioridad, no va a saber conocerla, no va a saber descubrirla para poder hacer la armonización de esos dos polos. El esfuerzo terapéutico debe ser dirigido a la integración del otro polo en aquel que está consciente y que es relevante, productivo, saludable, un camino seguro para la completitud. Es decir, nosotros debemos utilizar entonces el polo que está educado, el polo que está desarrollado, para educar el polo que está adormecido, el polo que necesita la remoción emocional y el crecimiento moral y espiritual. Entonces es a través de la razón que nosotros vamos a encontrar ese crecimiento para poder tener la armonía en la totalidad que integra el ser. El esfuerzo consciente del individuo, ya estamos acabando, para autopenetrarse y autoconocerse. Eso requiere de un esfuerzo. Autopenetrarse, poder entrar en mi psiquismo sin engañarme, lo que nos recomienda San Agustín en la respuesta a la pregunta 919A. Ese ejercicio de autoconocernos, de autopenetrarnos, como resultado de las tensiones de los polos activados por el interés de la integración. Esto induce al individuo a un comportamiento gentil, afable, comprensivo de las dificultades y de las limitaciones que tiene su prójimo. Entonces, cuando hacemos ese esfuerzo, nosotros vamos a modificar nuestro carácter y vamos a ser más dulces, más apacibles, más comprensivos. Sin embargo, la disociación permanece mientras permanezca la fragmentación por el desconocimiento de la conciencia. Invariablemente se cae en la escisión de la personalidad, de la cual irrumpen los trastornos neuróticos que atormentan, aumentando la distancia entre los actos conscientes y los inconscientes. Entonces, cuando nosotros actuamos impulsivamente, ¿quién nos está gobernando? El polo inferior. Cogimos el florero y lo tiramos y lo reventamos y nos costó un dineral. Y entonces queremos con la gota mágica pegarlo, que no es el florero ya se perdió. La integridad ya no existe. Un acto impulsivo del polo inferior. Por eso cuando nosotros estamos encandecidos, tenemos que enfriarnos. Tenemos que contar, hay una terapeuta que cuenta hasta 10, cuenta hasta 20, para que no reaccione violentamente. ¿Ah? Respirar, para que tú no caigas de pronto en un proceso que puede ser desgraciado para ti, porque puedes hacer un daño irreparable. Y nos dice aquí que Jung presenta los símbolos como representaciones de esos conflictos que establecen las oposiciones de los mismos, encargados de unirlos y de formar solo una realidad, como se observa en la cruz, cuyos brazos, no dice de Jesús en la cruz de madera solita, donde los brazos tienen su punto de seguridad en el centro, donde se cruza el horizontal con el vertical. En ese punto central, ahí hay la seguridad de que la cruz no se desbarata.
donde se encuentran el asta vertical y la horizontal, representando la seguridad, la unidad de aquellos contrarios. Porque aquí está un brazo horizontal que es contrario al brazo vertical. Y en ese sentido, el emérito maestro Carlos Jung recurre al comportamiento del cristiano que se rinde ante la divinidad sin diluirse en ella, sino que se convierte en un elegido, capaz de conducir su propio fardo y su propia cruz. Entonces nosotros vamos a saber qué nos corresponde. Trabajar en nosotros, esa es nuestra cruz. Reformarnos es nuestra cruz, nuestro trabajo. Hay personas sin experiencia que cuando se dan cuenta de los opuestos que existen en su mundo interior, se afligen innecesariamente y formulan conceptos indebidos y punitivos, como si las manifestaciones del inconsciente significaran inferioridad o promiscuidad. Es decir, cuando alguien descubre dentro de sí que tiene una problemática pasional inferior, entonces cree que con penitencias, con látigos, con refugiarse, con aislarse, va a corregirse. Nos dice que no es así. Esto da origen a que se generen culpas injustificables por el hecho de su existencia. Entonces tenemos que entender que todas esas situaciones difíciles tienen solución, mas no de la manera errónea como acostumbramos a hacer. Suponen precipitadamente que pueden forzar el cambio y que se volverán puras a pesar de los conflictos, culminando en el descubrimiento doloroso de sus existencias vacías. Sucede muchas veces, personas con la apariencia de pureza, que no se maquillan, las mujeres, el traje largo tapándose las pantorrillas, que eso es pureza. Y realmente la pureza está en el corazón, la limpieza de nuestras pasiones inferiores, la expresión del amor, la expresión de la solidaridad, el trabajo en beneficio de otros. Como nosotros pudimos observar en el Día de la Mujer, la exaltación que recibieron las mujeres Cafán, que están dedicadas a socorrer a muchos niños desamparados, hijos de la violencia. Es decir, como el caso, digamos, guardando las proporciones, caso de Divaldo, pero acá en una fundación donde están recogiendo esos recursos para darle a los niños el cariño, en la escuela, el abrigo, la educación y la formación para que sean hombres de bien. Entonces, en ese caso, ese amor altruista por el prójimo está hablando de que son señoras incluso de niveles sociales elevados, de situaciones económicas muy buenas, de nivel intelectual también apreciable. Es decir, no son salidas del mismo grupo de ellos, son personas cuya alma ha crecido y la vida les coloca todos los recursos y los están utilizando bien en beneficio de una comunidad que los necesita. Entonces el cambio no se puede forzar, no podemos de la noche a la mañana ser puros si no hemos hecho nuestro trabajo. Esos conflictos no deben ser combatidos, ojo, no deben ser combatidos como enemigos en un campo de batalla, sino atendidos, orientados, esclarecidos para liberarse de ellos a través de su concienciación, de modo que la autoconciencia experimente bienestar por la conquista realizada interiormente. Entonces, descubrir en nosotros el conflicto que nosotros vamos a tener la oportunidad de educar y no de enfrentar una batalla íntima, de darnos látigo o de hacer nuestras privaciones creyendo que es así como vamos a lograr el crecimiento o la pureza. Es común que surjan pensamientos desdichados en los momentos de la oración, de la meditación, lo que no es habitual en otras ocasiones y que generan inquietud y malestar.
Sucede, como esos pensamientos están archivados en el inconsciente, cuando nosotros hacemos el cambio y nos dedicamos a orar, cuando este se activa por el polo edificante, el otro de inmediato abre su cortina y libera al adversario. Entonces, en ese momento de la oración, cuando llegan esos pensamientos desdichados, infelices, lo que se está es liberando el ser de ese sentimiento reprimido en él, porque la oración es parte del trabajo del polo activo. Entonces el polo inferior se abre, se libera ese pensamiento y enseguida hay una situación de mejoramiento, porque no se va a repetir. La actitud que debe asumir con tranquilidad consiste en permanecer no reactivo e insistir en el propósito hasta unificar a los dos oponentes. O sea, no debemos rechazar esa oportunidad, no debemos reaccionar y decir, entonces yo no voy a orar más, porque cada vez que oro empiezan esos pensamientos, me atacan y cada vez que yo oro me da una cosa en la cabeza. Eso hay que seguirlo haciendo, hay que insistir hasta que logremos liberar del inconsciente todos esos hechos que están allí esperando su momento de liberación y poder hacer la armonía de los dos polos. La fragmentación que traemos de todas las vidas vividas conduce al desánimo y a la pérdida de entusiasmo. Un yo en lucha contra el otro yo deteriora el sentimiento y aturde la razón. Entonces debemos evitar la lucha de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Educarlos, orientarlos y armonizarlos es la tarea. No fácil, pero es la tarea.